Había un hombre que vio a los gigantes con sus propios ojos. Los estudió, los midió con la mirada, calculó cada detalle de lo que serían capaces de hacer en batalla. Y cuando todos los demás corrieron aterrorizados, cuando los guerreros más valientes de Israel lloraban de miedo, cuando el pueblo entero pedía regresar a Egipto y morir como esclavos, antes que enfrentarlos, él se levantó solo en medio de la multitud y dijo con una voz que cortó el ruido como una espada: «Podemos con ellos». A nadie le creyó. La multitud intentó apedrearle, y durante 45 años, en silencio, esperó. Vio morir a todos los que tuvieron miedo, uno por uno, en el desierto. Y cuando finalmente llegó su momento, cuando tenía 85 años de edad, cuando cualquier hombre normal habría pedido descanso, no pidió nada de eso. Pidió la montaña donde vivían los gigantes. Este es el relato de Caleb, hijo de Jefoné, el hombre que nadie esperaba, el guerrero que casi nadie recuerda, y la historia de fe más silenciosa y más poderosa del Antiguo Testamento. Caleb no era israelita de nacimiento. Su padre, Jefoné, pertenecía al pueblo queneseo, un pueblo extranjero que vivía al sur de Canaán. Pero Caleb había sido adoptado por la tribu de Judá, la tribu más poderosa de Israel, la tribu de la que siglos después nacería el rey David, y más tarde, Jesucristo mismo. Su nombre en hebreo tiene dos significados que parecen contradictorios. Caleb significa perro, pero también significa corazón entero, y esa tensión define toda su historia. Un hombre de orígenes humildes, un extranjero adoptado sin el apellido de las grandes familias de Israel, pero con algo que ningún linaje puede dar, a un corazón completamente entregado a Dios. Todo comenzó con una misión secreta. Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había caminado por el desierto durante meses y ahora estaba acampado en Cades Barnea, justo en la frontera de Canaán. La tierra prometida estaba al otro lado. Moisés eligió 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. No eran hombres ordinarios, eran líderes, príncipes de sus tribus, los más respetados y más fuertes de toda la nación. Y Caleb fue elegido para representar a Judá. A la misión era directa: entrar a Canaán, observar el territorio, las ciudades, las defensas, los habitantes, y regresar con un informe completo. 40 días en territorio desconocido, sin ejército, solo 12 hombres. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La tierra era exactamente lo que Dios había prometido: abundante en fértil, llena de vida como ninguna otra que hubieran visto. En el valle de Escal encontraron uvas tan grandes que 2 hombres tuvieron que cargar un solo racimo entre los dos. También había granadas e higos de un tamaño que nunca habían visto. La tierra era extraordinaria. Pero entonces llegaron a Hebrón, y allí los vieron los hijos de Anac, los anaseos, descendientes de Anac, un gigante de la antigüedad cuyo nombre significaba literalmente el de cuello largo. Sus hijos se llamaban Aimán, Sesai y Talmai, y eran exactamente lo que su reputación prometía: en enormes, imponentes, guerreros nacidos para la batalla. Los 12 espías se detuvieron en silencio. Los observaron desde lejos, y en ese momento, cada uno de los 12 hombres tomó una decisión interna que determinaría el resto de su vida. 40 días después, regresaron al campamento. El pueblo de Israel los esperaba con ansias. Toda la nación quería escuchar. El informe comenzó bien. Es una tierra que fluye leche y miel. Miren las frutas que trajimos. Pero entonces, 10 de los 12 tomaron la palabra, y lo que dijeron cambió el destino de una generación entera. El pueblo que habita esa tierra es fuerte. Las ciudades son enormes y están amuralladas hasta el cielo. Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Al campamento estalló, no en ira, en pánico, en llantos, en gritos. El pueblo entero comenzó a llorar esa noche. Voces por todos lados decían que era mejor morir en el desierto que entrar a Canaán, que mejor hubiera sido quedarse como esclavos en Egipto, que Dios los había traído al desierto para morir. En cuestión de horas, la esperanza de una nación entera
se había derrumbado por las palabras de 10 hombres aterrorizados. Fue en ese momento cuando Caleb se levantó, hizo callar al pueblo, y dijo con una claridad que no dejaba espacio para la duda: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En el silencio duró un segundo, y después vinieron los gritos nuevamente. Los 10 espías comenzaron a exagerar lo que habían visto. El miedo distorsionó su memoria. Dijeron que toda la tierra devoraba a sus habitantes, que todos los cananeos eran como gigantes, lo cual no era verdad. Pero el pueblo ya no estaba escuchando la verdad. El pueblo estaba escuchando el miedo. Y el miedo siempre habla más fuerte. La multitud fue tan lejos que comenzó a hablar de apedrear a Caleb y a Josué, el único otro espía que había hablado con fe. 2 hombres solos contra una nación entera en pánico. Esa noche, Dios habló. Y lo que dijo era inevitable. Un pueblo que había visto las plagas de Egipto, que había cruzado el mar en seco, aunque había comido maná del cielo cada mañana, que había bebido agua de una roca en el desierto, y que aún así eligió no creer en la promesa de Dios. Ese pueblo iba a aprender la lección de la forma más costosa posible. Ninguno de los hombres que me vieron actuar en Egipto y en el desierto verá la tierra que prometí. 40 años andarán por el desierto, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra, y en ese desierto caerán sus cuerpos a todos los mayores de 20 años. Todos los que habían tenido miedo esa noche morirían en el desierto sin ver Canaán. Pero hubo una excepción, 2 excepciones: a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu diferente y me siguió completamente. Yo lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia la poseerá. Y lo mismo para Josué. En Caleb iba a heredar Canaán, pero primero tenía que esperar 45 años más. Y esperó. Caminó por el desierto junto al pueblo durante 4 décadas. Vio morir a los 10 espías que habían mentido por miedo. Vio morir a los guerreros que habían querido apedrearle. Vio caer en la arena a hombres que eran más jóvenes que él, más fuertes en apariencia, con más años de vida por delante según cualquier cálculo humano. Y Caleb siguió caminando, porque Caleb tenía algo que ningún desierto puede destruir: una promesa de Dios grabada en su memoria. Y Caleb sabía con una certeza que 45 años de espera no habían podido erosionar, que Dios no olvida lo que promete nunca. Finalmente llegaron a Canaán. Josué dirigía ahora la nación. Las grandes batallas habían terminado, era tiempo de repartir la tierra entre las tribus. Y fue en ese momento cuando Caleb se acercó a Josué en Gilgal. Los 2 viejos amigos, los 2 únicos sobrevivientes de aquella generación de espías. Caleb miró a Josué y le dijo palabras que resuenan a través de 3000 años de historia. Josué, tú sabes lo que Dios le dijo a Moisés acerca de mí y de ti en Cades Barnea. Tenía 40 años cuando fui enviado a espiar la tierra, y hoy tengo 85, pero soy tan fuerte ahora como era ese día. Mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar, es la misma de entonces. Y entonces hizo su pedido, el pedido que nadie esperaba, el pedido que define toda su historia. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. ¿Qué monte era ese? Hebrón, la ciudad donde vivían los anaseos, la ciudad de los gigantes, el mismo lugar que había aterrorizado a 10 espías 45 años antes, el mismo lugar que había destruido la fe de una generación entera, el lugar más difícil de toda Canaán. Eso fue lo que Caleb pidió. No la llanura más fértil, no la ciudad más fácil de tomar, no una recompensa tranquila para sus últimos años, la montaña de los gigantes. Y explicó por qué con una frase que lo dice todo: quizás Jehová esté conmigo y los echaré. Tal como Dios dijo. No fue arrogancia, no fue imprudencia de un anciano que ya no calculaba bien el riesgo, fue la misma fe de siempre, la misma voz que se había levantado sola en el campamento cuando nadie quería escuchar, la misma certeza de que la ecuación correcta no era gigantes contra israelitas, era gigantes contra Dios. Y en esa ecuación el resultado ya era conocido desde siempre. Josué bendijo a Caleb, y Caleb subió. A los 85 años, subió a la montaña que toda una generación había temido. Enfrentó a Imán, a Sesai
y a Talmai. Los hijos de Anak han los mismos nombres que los espías habían reportado 4 décadas atrás, y los expulsó a todos. Hebrón cayó en manos de Caleb. La ciudad de los gigantes se convirtió en la herencia de un anciano de 85 años, y la Biblia registra lo que siguió con una frase sencilla que esconde una profundidad enorme. Y la tierra descansó de la guerra Hanlá. Historia de Caleb no es solo una historia de valentía militar, es una historia sobre lo que sucede cuando un ser humano decide creerle a Dios completamente, sin reservas. 10 espías vieron los mismos gigantes que Caleb vio. Caminaron por la misma tierra. Comieron las mismas uvas enormes y llegaron a conclusiones completamente opuestas. La diferencia no estaba en lo que vieron, estaba en a quién incluyeron en la ecuación. Los 10 calcularon en gigantes contra israelita. Resultado inevitable: en derrota. Caleb calculó en gigantes contra Dios, han resultado inevitable en victoria. 45 años después, el desierto estaba lleno de las tumbas de los que eligieron la primera ecuación, y Caleb estaba subiendo la montaña que todos habían temido. Tal vez hoy tienes un gigante frente a ti, una situación que parece imposible de vencer. Caleb escuchó exactamente lo mismo. Durante 45 años lo escuchó, y cada mañana que se levantó en el desierto, con el cuerpo envejeciendo y la promesa intacta, eligió incluir a Dios en su ecuación. La pregunta no es si el gigante es real. Los gigantes de Hebrón eran muy reales. La pregunta es, ¿a quién estás incluyendo en tu cálculo? Suscríbete, porque hay más historias bíblicas de fe imposible que la mayoría nunca te contó y que necesitas escuchar.